Te daremos nuestro punto de vista en la editorial. Bueno, ya un programa completamente en vivo. Disculpen usted si escuchó algún tosido, pero ya sabe, aquí estamos ya con la posibilidad de llegar a usted. Oiga, fíjese que usted sabe que la administración anterior, la administración federal anterior, pues, se caracterizó por querer desaparecer varios organismos eh, que son de mucha utilidad para la población, que muchas veces no los ocupamos porque a lo mejor ni sabemos que existen, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que si bien es cierto, ya terminó y no tenemos por qué citarlo, bueno, en su administración se dio la propuesta de desaparecer a estos órganos autónomos, pero que son muy útiles a la población. Ante esta situación, pues la nueva administración, la de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de nuestra República Mexicana, bueno, pues ha tenido bien a reconsiderar algunos temas. Y le comento a usted que, por ejemplo, el INAI, que es un organismo donde usted puede tener los datos de transparencia que vigila no solamente al gobierno, a universidades, a estancias públicas, todo esto para ver qué es realmente lo que hay detrás dentro del INAI y cómo saber. Le explico a usted. Mire, si usted quiere saber cuánto gana un presidente municipal, por ejemplo, usted manda su solicitud, ahí es un formato muy práctico y usted indica para qué quiere saber. Y este acceso a la información, por ejemplo, le sirve a usted para saber, por ejemplo, cuánto se gastó en la construcción de un puente, de una calle, de la electrificación en su ciudad. Y el INAI tiene un tiempo para contestarle a usted con los datos. Ojo, no se permite cuestiones personales, así sean de funcionarios públicos. Es decir, que si por ejemplo yo quiero saber cuántos hijos tiene determinada diputada o diputado, no se lo van a decir porque son datos confidenciales y son personales. Lo que sí usted puede saber cuántas veces subió a tribuna, por ejemplo, ¿no? O cuánto ha erogado a partir de su permanencia en el Congreso. Eso sí se puede, pero no datos personales. Pero vamos a platicar del INAI, porque fíjese que el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, serán sustituidos por una instancia técnica que tendrá autonomía. Comentó que se buscará que cuente con las características que la Constitución exige en el caso de la transparencia. En una entrevista que dio Ricardo Monreal, dijo también que estas particularidades están por definirse al tiempo de que se prepare el régimen transitorio de la llamada reforma de simplificación administrativa. Este dictamen, aprobado en agosto por la pasada legislatura y parte del llamado Plan C que propuso el expresidente López Obrador, prevé la extinción, escuche usted, prevé la extinción o desaparición, como usted le quiera llamar, del INAI, de la Comisión Federal de Competencia Económica, la que usted conoce como COFESE, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que muchos de estos datos no le gustaban al presidente de aquel entonces escuchar que, por ejemplo, había un México cada vez más pobre, por decir algunas cifras, o que había crecido la pobreza extrema en nuestro país. Bueno, también por desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación Mejorado. Hay algunas instancias que a lo mejor usted y yo apenas acabamos de conocer, pero por ejemplo, datos o instancias como el INAI, que es autónomo, bueno, pues se busca que formará parte de esta Secretaría de la Función Pública, que habrá de cambiarse por Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, de acuerdo al proyecto del dictamen. El líder parlamentario morenista comentó que el organismo que absorberá esas funciones será desconcentrado. Además, dijo que reconocía que todavía no se sabe si hay varios modelos de esta instancia.
Se dijo entonces que habrá que crear alguna instancia y dijo, no, no lo sé, quiero adelantarme porque es parte del debate que tenemos. Lo único que se sabe entonces es que va a desaparecer, pero no saben cómo va a funcionar, nada más va a desaparecer sin que le digan. A ver, todo esto ¿a qué nos lleva? A que el gobierno hoy en día no quiere ser revisado bajo la lupa de estas instancias que pues el gobierno federal anterior dijo, no, pues me está causando mucho impacto, ¿no? Pero de que son útiles, claro que son útiles. Y no nada más para nosotros los ciudadanos, para las mismas instancias oficiales. Ahí se recauda todo lo que es gastos, lo que es obra, todo esto que se está haciendo. Y mire, aquí será muy importante el funcionamiento que pueda tener si es que quieren modificar algunas de estas, unas sí van a tener que desaparecer, a veces es por gastos excesivos en el presupuesto, donde usted sabe que ahora la doctora Claudia Sheinbaum dijo que habrá un gobierno austero y que nadie puede ganar más que el presidente, ¿no? Y en algunas comisiones sí se gastaba o se tenía sueldos de locos, ¿no? Pero hay que reconocer que muchas de estas instancias son necesarias para el país y que si el gobierno no quiere verse bajo la lupa, porque a veces cometen pifias, errores, muchos ayuntamientos, por ejemplo, con estas instancias se puede ver y saber qué está pasando al interior. Pero al gobierno no le gusta que lo critiquen, no le gusta que lo pongan bajo evidencia de lo que no esté haciendo. Pero también es un contrapeso para ellos mismos de saber dónde se está fallando. Hay que decirlo, no hay gobierno perfecto. Así sea del PRI, del PAN y de ahora de los morenistas, no ha habido un gobierno que haya sido perfecto. Y que además, dentro de esas instancias, la democracia y el tener el derecho a la información es muy importante. Entonces, sí habrá que ver que los diputados federales y los senadores, bueno, analicen exactamente cuál es el caso de estas instancias autónomas. Porque el INAI, por ejemplo, se me hace muy acertado que siga funcionando. ¿Bajo qué términos? Bueno, pues lo habrán que decidir. Que si pierde su objetivo principal, que es tener acceso a la información, entonces ya no tendría caso que se ponga dentro de una dependencia desconcentrada, como lo proponen. Entonces, es muy interesante esto del INAI y otras instancias que son autónomas. Es como querer que el INE, que en su momento fue IFE, y que en su momento pasaba a ser parte del gobierno, o sea, cómo el gobierno va a tener control bajo una institución para la democracia del país. Tiene que ser completamente neutra. Pero si llegara a pasar a gobierno, pues habría gente que estuviera moviendo ahí los hilos a favor de candidatos o candidatas del partido en el poder. Qué bueno que es desconcentrado. Así debe pasar con el INAI, por ejemplo. Porque si no, de verdad, todos estos años de trabajo, buscando que haya transparencia, que haya datos que nos den la pauta para hacer estudios, análisis, y a nosotros los periodistas para hacer nuestros trabajos periodísticos, oiga, ahí está, pero también lo pueden consultar los estudiantes, los universitarios, los que están haciendo una maestría o posgrado, datos que son muy importantes saberlos, pero si quieren esconderlos o no quieren que el gobierno esté bajo la lupa del ciudadano, entonces estamos mal. ¿Por qué no querer que se sepa lo que se está haciendo? ¿Acaso piensan actuar mal? ¿Actuar en negativo? No lo sabemos. Veremos qué pasa con el INAI y ojalá, como otras instancias,
funcione. ¿Se puede modificar? Claro. Quitar los altos sueldos y salarios, claro, se puede. Pero no que pierda su objetivo principal. Y como estas, hay otras instancias que son muy importantes, pero el gobierno las quiere desaparecer, las quiere transformar a modo. Ojalá no ocurra. Insisto, estamos en un país donde se ha avanzado muchísimo en temas de transparencia, de acceso a la información, para que de repente todo esto que se ha hecho se venga abajo. Veremos qué ocurre. 9 de la mañana con 17 minutos. Saludamos también a la psicóloga Marisol Molina.